dentro de todos estos viajes, congresos, eventos internacionales a los que asiste, ¿alguna vez ha tenido alguna experiencia chistosa, surrealista, paranormal en algún Y los botones casi se agarran a golpes por la maleta. Sí, una cosa ahí, pues, eso sí era surreal para mí. Porque extraño? ya esa maleta estaba desahuciada, ya no había nada que hacerle, ¿no? Pero para ellos era un botín de guerra, no sé cómo veían la maleta. Este, y tuve que hacer una carta a mano diciendo yo, Carlos Cuello, en pleno uso de mis facultades, ¿no? Decidí dejar esta maleta porque la considero inservible, una cosa así le puse a la carta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Código IA. En esta ocasión tenemos el formato de entrevista a un científico. En esta ocasión tenemos al doctor Cuello, que es muy conocido por muchos, y para los que no, en la descripción les dejamos todos los detalles acerca del doctor, que seguramente sí lo conocen. Pues bienvenido, doctor, a esta primera emisión de entrevistas en este formato. Muy agradecido Gracias. por la disposición, por el tiempo, por las prontas respuestas que me dio a la invitación. Al contrario, gracias por invitarme. Muchas gracias. Y empezamos con la primera pregunta. ¿Por qué vivir en México siendo científico? Bueno, hay gente que no tiene opciones, ¿no? Para vivir en otro lado, pero es una buena pregunta. Yo creo que sobre todo para gente que hace el doctorado en el extranjero, como fue mi caso, esa pregunta siempre nos la planteamos. Yo tuve muchos compañeros que se quedaron en Estados Unidos. Creo que viéndolo ahora en retrospectiva, que mi caso en particular es tal vez diferente al de muchos otros, México ofrece ciertas ventajas a los científicos que sí destacan de alguna forma con respecto a otros países. Yo diría que, sobre todo para quien quiere realmente seguir una carrera en la academia, ¿no? Un científico en la academia. Las dos ventajas principales son el programa de becas de CONACYT, que si uno tiene la fortuna de trabajar en una institución que tenga maestría y doctorado reconocidos en el padrón de excelencia de CONACYT, uno tiene acceso de manera casi automática, ahora está un poco restringido, pero seguimos teniendo acceso a becas para nuestros estudiantes. Eso es algo que mucha gente subestima, pero que en otros países es sumamente difícil, porque uno debe tener proyectos de montos muy grandes y de esos proyectos pagar las becas. Y en muchas universidades, por ejemplo en Estados Unidos, encima de eso hay que darle un porcentaje del monto de la beca, se le tiene que dar a la universidad. Entonces, realmente es difícil poder tener un número elevado de estudiantes de posgrado, porque cuestan mucho dinero. En otros países como España, normalmente los estudiantes de doctorado tienen que trabajar dando clases en la misma universidad para poder sostenerse económicamente y así terminar el posgrado, dado que son muy escasas las becas. Sí hay algunas, pero son muy pocas y muy competidas. Entonces, esa es una gran ventaja. La segunda es la libertad de hacer investigación en el área que nos gusta. En algunos países, precisamente condicionado por lo mismo de los fondos, para poder conseguir dinero, hay áreas de investigación en las que resulta muy difícil porque hay como que poco interés en general de la comunidad, en este caso de computación, y por tanto hay cierta renuencia de dar montos grandes para proyectos y también es difícil conseguir estudiantes. Cuando yo estudiaba, por ejemplo, en algún momento consideré hacer el doctorado en lenguajes de programación y algún profesor que teníamos en Tulane de esa área, que acabó saliéndose porque no le dieron definitividad, no le dieron el tenure, él tenía muchos problemas para conseguir financiamiento. Esa era, aparte tampoco conseguir estudiantes, ¿no? Porque una cosa va de la mano de la otra. Pero es un problema. En aquella época, lenguajes de programación en general en todo Estados Unidos era un área poco común de investigación, en donde fuera tal vez de la Universidad de Indiana, que había un grupo muy fuerte que trabajaba en SKIM, y en las universidades grandes, que siempre tienen gente de todas las áreas, era difícil encontrar investigadores especializados en esa área. Entonces, evolutivos, pues fue peor, ¿no? En mi época, evolutivos no era un área aceptada en la mayoría de los departamentos de computación como un área de inteligencia artificial. Eso fue cambiando después de que me doctoré. Yo me doctoré en el 96 y yo creo los primeros cambios vinieron hacia fines de los 90, principios de los 2000. Pero a la fecha, muchos de los proyectos que yo he visto en Estados Unidos
financiados por National Science Foundation, son más bien de ingeniería, que aplican algoritmos evolutivos y no tanto de ciencias de la computación. Entiendo. ¿Y qué universidades o institutos a nivel internacional sí ofrecen becas vamos siguiendo la misma pauta que el CONACYT? Pues yo solo sé casos como en China, que sé que sí hay programas de diversos tipos de apoyos. Hay en Hong Kong, limitado, pero hay algún fondo por ahí pequeño. Se tiene que concursar por él, pero no es tan difícil. Singapur. Son países donde normalmente es muy difícil conseguir un proyecto. Bueno, Entiendo. China, pero Singapur, por ejemplo, es sumamente difícil conseguir un proyecto de investigación. Y por lo tanto, las universidades tienen un fondo para que uno pueda tener estudiantes. Digo, no van a ser pues 10 tesistas de doctorado, pero puede uno tener al menos 1 o 2 por año financiados por la misma universidad. Y adicionalmente hay países como China que tienen programas de becas similares al de México y que han enviado estudiantes a muchas partes del mundo. Yo tengo amigos, por ejemplo, en Francia, que han tenido varios tesistas de China que van financiados por un programa especial de China. Ya no se diga Estados Unidos, Inglaterra, que es donde llega posiblemente más gente en áreas de computación. Hay gobiernos, pero no son muchos, digamos, no hay tantos. Países como la India, por ejemplo, no tienen realmente un programa de ese tipo, sino que más bien los estudiantes tienen ellos que concursar por becas que dan en otros países, ¿no? Entiendo. A quien selecciona. Hay pocos que tienen programas como este. Vaya, no me lo imaginaba. Muchas gracias. ¿Qué rutina sigue en un día normal de trabajo? Pues es una rutina bastante simplona. Suelo levantarme temprano, como a las 5:30 de la mañana, porque mi hijo menor, que ya está en la universidad, se va en el autobús de la universidad y pasan por él a las 6:05 de la mañana y pues yo lo llevo a la parada del autobús. Luego regreso, despierto al otro, al mayor, me baño y nos vamos, lo llevo a la universidad. A él sí lo llevo hasta la puerta de la universidad, en la Huancuajimalpa, que está bastante lejos de donde vivimos. Ese viaje nos toma unos 45 minutos, dependiendo de la hora del tráfico. Y después de dejarlo me voy al Simvestab, que de Coajimalpa al Simvestab es como una hora más. Ya llego a la oficina, si no tengo nada en el camino, porque a veces tengo que pasar a hacer alguna otra cosa, más o menos a las 8:30 de la mañana. Cuando estoy en la oficina suelo tomar mucho café desde que llego y tengo cafetera en mi oficina, pero además hay una cafetera ahí en el departamento que no tomo mucho café de ahí porque ese sí es un café muy fuerte. Suelo tomar solo una taza o dos cuando mucho, pero de la mía sí tomo bastante, que es café más ligerito. Y mi rutina consiste pues en cosas bastante banales, ¿no? Leer algún artículo, escribir alguna cosa, reunirme con mis estudiantes. Suelo tener una reunión todos los días con mi asistente, tengo un asistente de investigación que me apoya en cuestiones de diferente índole, ¿no? Son cosas como muy rutinarias, que escaneame este documento, que lléname este formato, yo odio el Word, cuando hay que llenar formatos en Word, lo lleno a mano y se lo doy a él, que él lo llene en la computadora. También tenemos una base de datos, el repositorio de multiobjetivo, que ya lleva muchos años, lleva más de 20 años. Casi siempre le dejo referencias para que las actualice, que me archive pues estados de cuenta, documentos oficiales y demás. Y mi día se la pasa así, a veces hay reuniones, a veces tengo que dar clase, a veces tengo que calificar, a veces tengo que salir de la oficina porque la reunión es afuera, digamos, ahorita por la pandemia pues no hay nada, ¿no? Pero en tiempos normales a veces hay reuniones, no sé, yo estuve, por ejemplo, en el Consejo Directivo de la Academia Mexicana de Ciencias, es del otro lado del mundo para mí, queda lejísimos ir hasta allá. A veces del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia, del cual también soy miembro, que hace un buen rato que no se reúne, pero en otra época asistía a esas reuniones o reuniones de trabajo dentro del mismo Simvestab a veces, no en el departamento, sino en algún comité del que soy parte. He estado en la dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores, pues también ahí hay reuniones. Mi vida, yo siempre les digo a mis estudiantes,
ha cambiado mucho. De cuando yo inicié mi carrera era estar escribiendo artículos, ¿no? Y estar encima de los estudiantes. Y ahora ya es como una vida más social, ¿no? De estar en comités, escribiendo cartas de recomendación, cosas de esas, ¿no? O sea, cambia radicalmente. Obviamente mis estudiantes son los que hacen la mayoría de la investigación. Hablo con ellos con frecuencia cuando estoy en la oficina. Los llamo para ver cómo van, los avances, las fechas límites, las entregas que tienen. Pero en general, pues es una rutina más o menos tediosa, ¿no? Bueno, para mí no lo es, pero para otra persona que lo escuche suena como muy aburrido. Y me suelo regresar a casa, varía mucho, a veces a las 5 de la tarde, a veces a las 7, a veces a las 8. Ya depende de las cosas que tengo que hacer. A veces empiezo a hacer algo y quiero terminarlo antes de irme, porque si no, así como que le pierdo el hilo a lo que estoy haciendo. Y entonces ahí me quedo un poco más tarde. Otras veces me tengo que regresar antes porque tengo alguna cosa en casa o en el camino a casa, tengo que pasar a comprar algo o hacer alguna otra cosa, alguna encomienda. Y hay veces que pues ni siquiera voy a la oficina, ¿no? Porque tengo alguna reunión en la mañana y me voy directo a la reunión y ya termina tarde y digo, ya no tiene sentido ir a la oficina, no sé, a las 4 de la tarde y mejor me regreso a casa. Pero es más o menos la misma rutina todos los días. Muy bien, a veces es cansado estar, no sé, mucho tiempo sentado en caso de que lo esté. Yo, por ejemplo, para amenizar mis horas de trabajo, escucho música, particularmente particularmente los Tucanes de Tijuana. ¿Usted Wow. qué escucha cuando trabaja? Una cosa rara conmigo es que me cuesta un poco concentrarme con música. Si estoy haciendo algo más o menos que no amerita pues concentración, ¿no? Estar, no sé, escribiendo referencias, cosas que no requieren pues que yo me enfoque. Puedo escuchar música, solía escuchar música clásica cuando era estudiante. Me gusta en general el pop en inglés. Digamos, hay ciertas canciones que me agradan. Eso sí, soy muy repetitivo. Las que me gustan por mucho tiempo y después ya las dejo de escuchar. Pero si quiero, por ejemplo, corregir un artículo, leer un artículo, me cuesta mucho hacerlo con música. O sea, me distraigo con mucha facilidad, digamos. Entonces ahí sí tengo que estar en total silencio para que yo lo pueda hacer. Entonces, como las revisiones o las correcciones de artículos requieren mucha concentración para mí, lo voy haciendo por partes. Trabajo, no sé, una hora en eso, avanzo a veces bastante y luego ya me paso a otra cosa en donde ahí sí ya puedo poner música. A veces pongo la tele, no me importa mucho lo que está. Es un poco como que el ruido me distrae, ¿no? Entiendo. La mente se despeja. Aunque sea como música clásica, tranquila, sin voz. Sí, sí. Bueno, cuando era estudiante usaba mucho la música clásica para las tareas. Pero la verdad, o sea, la empecé a usar, empecé a tocar música clásica porque eran los discos más baratos. Los de siempre estaban en oferta, ¿no? Los daban a $1, a $2. Y los dos eran bien caros. Entonces, yo no tenía discos, ¿no? En Estados Unidos, ni en México tampoco. Mi papá todavía era de los LPs, ¿no? Entonces allá eran puros CDs. Entonces iba y buscaba y pues lo más barato siempre era la música clásica. Entonces empecé a comprar música clásica. Y ya después me empezó a gustar, ¿no? O sea, y he ido a conciertos y esto. No soy pues un conocedor, pero hay música clásica que me gusta. No toda, ¿no? Hay alguna que no me gusta mucho, pero sí me gustaba mucho ir Beethoven, me gustaba mucho ir Mozart en algún momento. Pero no soy un experto, pues, de estos de que se saben bien todos los movimientos y no sé qué, ¿no? Era más bien porque me relajaba un poco esa música. Muy bien. Se sabe que entre más poder, más responsabilidad. Y usted, pues, al nivel que tiene, pues, tiene muchísimas actividades, como lo mencioné hace rato. Si tuviera un miércoles libre, así totalmente libre, que dijeran, ok, mañana no tengo nada que hacer. O sea, se acabó el trabajo del miércoles. ¿Qué haría? He tenido días así, pero es que yo soy una persona muy inquieta, o sea, es muy difícil realmente que un día totalmente libre lo use como tal, ¿no? Casi la única forma es que me saquen de aquí, ¿no? O sea, si me voy, por ejemplo, de vacaciones, si me voy a otro lado, cuando voy a ver a mi mamá en diciembre a Tuxtla Gutiérrez, ahí prácticamente estoy desconectado, ¿no? Si me voy de vacaciones con mi familia, que ¿no? Nos vamos a la playa a veces, o a visitar alguna ciudad, qué sé yo, o al extranjero, en esas ocasiones sí casi me puedo desconectar por completo. En casa me cuesta un poco de trabajo. Hay días que sí lo hago porque luego
sí ya me canso pues más, ¿no? Con los años ya se cansa uno más que antes, ¿no? Antes me hacían mucho la broma de que decían que tenía una batería de larga duración porque parecía que nunca me cansaba. No es que no me cansara, sino que no se me notaba, digamos, el cansancio. Pero ahora sí, los viernes acabo muy cansado, entonces a veces los sábados me tomo un día como si fuera ese miércoles totalmente libre, que en realidad es bastante aburrido lo que yo hago. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, ponerme a leer algún libro no técnico, me gusta mucho la ciencia ficción, las biografías, soy un gran fan de biografías, de científicos sobre todo, y a veces me pongo a ver ahí en streaming, ¿no? Netflix, tengo Amazon Prime, tengo todos los servicios, hasta el Disney Plus lo tengo ya. Yo también. Y aún así no estoy como en el humor de ver algo en particular, ¿no? Estoy así como buscando y quiero ver algo como muy específico y no lo encuentro y le estoy de cambio y cambio y me paso una hora cambiando y nunca veo nada. Yo soy muy aficionado en el cine, al cine de ciencia ficción. Me gustan las películas de terror, incluso películas así, cuando estaba en Estados Unidos les llamaban drive-in, porque eran las que ponían en los autocinemas, ¿no? Que nadie se fijaba en la película porque iba con la novia. Entonces eran películas terribles, terror, pero así malísimas, malísimas. Esa me encanta ver ese tipo de películas. Mi hijo mayor se burla de mí por eso. Me gustan ver también películas policíacas y películas de estas que tienen una trama inteligente, digamos, difícil de dilucidar, incluso complejas, películas complejas. Si estoy en el humor, porque no siempre lo estoy, me gusta verlas, ¿no? Pero entonces ahí sí tengo que poner toda mi atención. Y hay películas que he visto con esas características que me han atrapado mucho cuando las vi, ¿no? En su momento, el giro inesperado de la historia, o esta historia muy complicada, ¿no? Que es difícil entender. Hay una, por ejemplo, que se llama Memento, que es una película muy interesante porque toda la película está narrada al revés, del final al principio. Entonces, ese tipo de cosas a mí me gustan. Ahora estuve viendo unas policíacas del País Vasco, o sea, le llaman la trilogía del Bastán, que me parecieron interesantes, que mezclan cuestiones de detectives con brujería y con un montón de cosas ahí raras. Esto que se sale un poco de lo común me llama la atención. Pero a veces nada más quiero ver una de terror, por ejemplo, quiero una de terror, pero así de este es el terror gore, ¿no? De que sale un montón de sangre, que están desmembrados y las tripas afuera. Y tengo ganas de ver cosas, no le gusta, pero a veces me siento de humor, o una de acción, ¿no? De estas de que se están agarrando a golpes, tipo estas de Keanu Reeves, ¿no? De Ya. John Wick, ese tipo de cosas, más que las tipo Tom Cruise, que también son entretenidas, pero que a veces yo prefiero algo más así de que se disparen, ¿no? Un poquito más violenta. Pero es nada más para entretenerme, pues digamos que dejo de pensar un momento en los pendientes que tengo, en las cosas que tengo que hacer. Son distractores para mí, eso es más. Leer es diferente porque leer sí me traslada a otro lugar, pues yo me meto mucho en los libros que leo. Casi ya no leo en casa, no me da tiempo, lo hago cuando viajo sí lo suelo hacer. Y en general las novelas para mí, a pesar que me gusta mucho el cine, son más valiosas que el cine, ¿no? En el sentido de que la novela nos permite imaginarnos cosas y cada quien se las imagina a su manera. Y a veces cuando esa novela la llevan al cine, uno se decepciona un poco, ¿no? Que dice uno, híjole, yo no me lo imaginé de esa forma como el director. Es Claro. raro que sea al revés. Por ejemplo, El nombre de la rosa, cuando yo leí El nombre de la rosa, que estaba en Estados Unidos, parece una novela formidable, pero cuando ya sacan la torre de la biblioteca, entonces era una enorme decepción para mí. La película, a pesar que yo no la considero una mala película, me decepcionó profundamente porque no correspondía con mi imagen mental. Entonces, para mí todo eso es como trasladarme a otra época, evoca memorias a veces, algunos libros, la imaginación, el vivir a veces la vida de otro, ¿no? Con las biografías, el intentar pensar qué es lo que sintió esa persona en ese momento. Esas cosas son las que me gustan, que desafortunadamente cada vez tengo menos tiempo de hacerlo. Perfecto. En este miércoles imaginario, ojalá y pueda ver alguna de estas. ¿Le gustan las películas biográficas? Sí, claro, sí, sí. ¿Cuál recomendaría? Híjole, es que la mayoría de las películas biográficas que he visto no son muy buenas, digamos que el problema es si yo conozco del personaje, si he leído del personaje, a veces no hacen mucha justicia, ¿no? Por Claro. ejemplo, esta que es más o menos reciente de Enigma, donde hablan sobre Alan Turing,
Yo leí mucho a Alan Turing, tengo un libro de historia de la computación donde tengo un capítulo dedicado a Alan Turing, y leí el libro de Andrew Hodges, que es el que usaron en gran medida para describir a Alan Turing en la película, y hay cosas en la película que no son correctas, pues que no corresponden a lo que realmente ocurrió, ni históricamente, ni de la vida de Turing. Entonces eso me genera cierto conflicto. Sin embargo, hay una película que no le hicieron mucha publicidad, ni siquiera sé si estuvo en el cine, yo la vi en un vuelo alguna vez, hace un par de años, y hace poco la pasaron en el cable, sobre la vida de Ramanujan. Ah, claro, mi personaje favorito. Y Ramanujan, yo tengo la biografía, solo conozco una biografía sobre él, que es en la que está basada la película, que se llama El hombre que conocía el infinito, y es muy aburrido el libro, tremendamente aburrido, o sea, no pude acabar de leerlo, me aburrió, a pesar que Ramanujan siempre se me ha hecho un personaje fascinante, y la película es bastante buena, la película creo que está mucho mejor hecha, o sea, el guión está mejor que el libro. Pues. Es un personaje complicado, la relación con Hardy es una relación complicada, porque en la película lo tratan un poco de suavizar. Y hay libros así, ¿no? Que son muy difíciles de digerir, tal vez porque el escritor no es un escritor profesional y que en realidad la película queda mejor. Y hay otros donde la película es buena, pero si uno no conoce el libro, porque el libro resulta que es mucho mejor. Así me pasó, por ejemplo, con la película que hicieron sobre John Nash, la Claro. película esta de una brillante, creo que se llama, pusieron en español, sobre John Forbes Nash. En la película se enfocan mucho en un aspecto de la vida de Nash, su viaje a la locura, cómo se vuelve esquizofrénico, todo esto. La novela, yo la leí después de ver la película, es mucho más rica. Y es un personaje, bueno, o sea, su viaje a la locura es una cosa, pues difícil de abarcar en una película, ¿no? Por ejemplo, en la novela cuentan una anécdota que no viene en la película, bueno, hay varias, ¿no? Pero una que es muy, que a mí se me quedó muy grabada, es, o sea, este tipo, John Nash, se doctora muy joven de Princeton, entra a trabajar al MIT como profesor asistente, pero él insiste en que le den definitividad antes del periodo normal, que son 6 años. Y el tipo realmente es muy brillante, entonces el MIT no quiere que se vaya y está como negociando con él. Y entonces John Nash, para meterles presión, pide trabajo en Harvard. O sea, lo hace de tal forma que se entere el jefe del departamento de matemáticas del MIT, un poco para decirle, si no me dan ustedes, pues me voy allá, ¿no? Porque allá me están ofreciendo algo mejor. Entonces, pues Harvard obviamente lo quería. Y lo que narran en el libro es que evidentemente los matemáticos son gente excéntrica, ¿no? En el departamento de matemáticas del MIT, John Nash ya llevaba un año que estaba loco y nadie se había dado cuenta, pues era así como average, ¿no? Ya después del año es que ya empieza a hacer cosas que aún para los matemáticos ya rebasaban el límite, ¿no? Claro. Entonces, ahí que es como se da cuenta el presidente de Harvard de que John Nash ya se volvió loco, es que le mandan una oferta, le dicen, esto es lo que te podemos ofrecer en Harvard, ¿no? Esta es la oferta, dinos si la aceptas o la declinas. Y entonces contesta John Nash en una carta escrita en varios colores, así a mano, en varios colores de tinta, diciendo que agradece mucho la oferta, pero que la tiene que declinar porque se va a ir como embajador de la Antártida. Una cosa así, una locura total, ¿no? Y entonces lo ve el presidente de Harvard y dice, este tipo está loco, ¿no? Una cosa es que los matemáticos sean excéntricos, pero este tipo no le puede contestar eso al presidente de Harvard. Y le habla al presidente del MIT, le dice, pues yo que tú checaba porque yo creo que ya se volvió loco, ¿no? Y ahí es cuando se dan cuenta que en realidad se había vuelto loco. Otra cosa que nos hagan en la película es que él tuvo un hijo y que el hijo también era igualmente brillante y también le dio esquizofrenia. O sea, vivió una vida similar, o creo que está vivo todavía, una vida similar al papá. Entonces, esas películas a mí me gustan en el sentido de que pues son vidas difíciles, ¿no? Complicadas, no llegaron fácilmente a donde llegaron, ¿no? Pues él ganó el Premio Nobel de Economía. No me gusta mucho cuando son tristes, como es el caso de la vida de John Nash, una vida triste, me gusta más cuando es más feliz la vida, pero algunas biografías que he leído son personajes fascinantes, ¿no? O sea, para mí son fascinantes más allá de lo que hayan sido como seres humanos. O sea, a veces fueron grandes científicos
detestables como personas. A veces eran grandes seres humanos, no tan grandes científicos, ¿no? El caso de Carl Sagan. A veces eran personas muy complejas, otros que nadie los conoce. Yo en una reunión que tuve la semana pasada con gente de la Academia Mexicana de Computación les decía, les apuesto a todos los que están aquí, a que ninguno ha oído hablar de esta persona que les voy a decir, cuya biografía, bueno, no la he leído completa, pero leí una parte, solo hay una, solo conozco una que hicieron en la Universidad de Illinois, que es donde él trabajaba, en Urbana. Se llama John Bardeen. John Bardeen es uno de los pocos científicos que ha ganado 2 veces el Premio Nobel de Física. Lo ganó por la coinvención del transistor y lo ganó porque él descifró el enigma de la superconductividad. Y según el libro, el tipo era tan parco, así tan alejado de los reflectores, de los medios, que el día que logra descifrar la superconductividad, llega contento a su casa, su esposa le pregunta, ¿pasó algo bueno hoy en la oficina? Y él nada más le dice, sí, fue un buen día. Y ese Vaya. descubrimiento es el que le dio el segundo premio Nobel. O sea, cualquier otra persona hubiera hecho un festejo, llamar a la prensa, ¿no? No, él era así, totalmente parco, ¿no? Un físico brillante, más que físicos muy famosos como Einstein, otros de otra época, pero poco conocido, pues fuera de los círculos de física. Entonces, esos personajes para mí también son fascinantes, ¿no? Otros que tienen fijaciones extrañas, incluso racistas, ¿no? Claro. Como William Chong, bien coinventor del transistor. Hay un libro sobre él que se llama Broken Genius. Esa parte, ese lado humano, a mí siempre me ha atraído, me he sentido atraído por aprender sobre ellos. Pues muy, muy interesante, sí. Varios de estos libros, películas ya los he revisado y definitivamente seres muy, muy interesantes porque, bueno, por ejemplo, el caso de Ramanujan, uno de mis personajes históricos favoritos, porque por la vida que tuvo y la genialidad la visión que tenía dentro de los cálculos que hacía en su mente eran impresionantes que vaya, no se necesita nada para ser un genio. Comentaba sobre Carl Sagan. Si tuviera la oportunidad de hacerle una pregunta, ¿cuál sería? Yo lo que le preguntaría a Carl Sagan, primero lo tendría que poner al día de cómo son los jóvenes hoy en día en Claro. nuestra sociedad moderna, que yo creo que eso le costaría un poco entenderlo. Preguntaría cómo los motivaría para seguir una carrera científica. Es la gran pregunta que le haría a Sagan. Sagan para mí fue una gran influencia cuando yo era joven. Claro, mi juventud no fue tal vez como la de muchos, ¿no? Yo era más un nerd. A mí me influenciaron mucho Los cazadores de microbios, un libro fascinante, donde hablan de Leeuwenhoek y toda esta gente, estos científicos y que trabajaron en circunstancias difíciles, ¿no? En otra época. Y los libros de Carl Sagan, por supuesto, El cerebro de Broca, El mundo poblado de demonios. Carl Sagan intentó ser un gran científico. Yo creo que no era malo como científico, pero no estaba al nivel que él hubiera aspirado. Pero fue un divulgador de la ciencia extraordinario, al nivel que cuando ya se fue a Cornell, porque no le dieron tenure en Harvard, él firmó un contrato en aquel entonces, con creo que de 20, 25 millones de dólares por su siguiente libro, el más alto que haya firmado jamás un divulgador de la ciencia. Sus libros todos eran bestsellers, ganó el Pulitzer por Los dragones del Edén. Era alguien que si uno lo escuchaba tenía esa magia de uno sentir que entendía la ciencia detrás. Y muchas veces uno en realidad no la entendía, ¿no? Pero creía entenderla, pero él tenía esa magia. Y entonces ese es un talento con el que se nace, ¿no? Y poca Claro. gente tiene, y poca gente tiene la formación científica. Él estudió en la Universidad de Chicago, que en su época era una universidad así, con una formación no solamente rígida en las ciencias, sino con una cultura, una visión más amplia de la cultura, cosa que ya casi no se da en Estados Unidos, ¿no? O sea, el que estudia ingeniería, por ejemplo, como en México, solo ve cosas de ingeniería y luego no sabe ni escribir, no leen nada. En esa época de él, la Universidad de Chicago forzaba a los alumnos a tomar cursos de otras áreas, ¿no? De literatura, de humanidades, de sociales. Y eso les daba una formación muy completa. Y cuando eran gente brillante, como el caso de Carl Sagan, que ya traía ese talento innato, pues todos esos ingredientes fueron fundamentales. Pero a mí sí me gustaría escuchar de él cómo cree que se puede motivar a las generaciones actuales, que a mí como profesor me resulta cada vez más difícil, ¿no? Poderlos motivar a hacer una carrera científica.
Sí, es muy complicado. Este mundo se está llenando de generadores de contenido, pues, pues Sí. no muy educativo en general. Definitivamente sería interesante. Ya como científico tan reconocido, usted recibe invitaciones seguramente en diferentes países. ¿Cuántos países ha visitado? Bastantes, son más de 35, parece como 37 por ahí, de los que me acuerdo. Igual hay alguno que no recuerdo. Y dentro de esos países, pues la comida, bueno, a mí me gusta mucho la comida, entonces por eso la siguiente Ok. pregunta, ¿no? ¿Qué comida extranjera es la que más le ha gustado o la que más le gusta? Pues me gusta mucho la comida española en general. Varía mucho, es como México, ¿no? Según la región de España, he tenido la oportunidad de estar varias veces en el sur, en Andalucía, y la comida es espectacular. He estado en la región de Oviedo, también en el País Vasco, que ahí es increíble, San Sebastián. Esa región, creo que es la que en la menor área geográfica hay la mayor cantidad de restaurantes con estrellas Michelin. Sin embargo, hay un platillo que curiosamente lo comí en un lugar no conocido por su cocina, que recuerdo con mucho cariño, que me encantaría volver a comer y nunca lo he vuelto a probar en mi vida. Eran estos egg rolls que le ponen a la comida china, pero rellenos de chocolate. Eso me lo hicieron era como un postre que había en un restaurante en la India, la primera vez que fui a la India en el 2009. O sea, ese sabor increíble. Yo creo de la mejor cocina que he probado ha sido en Luxemburgo. Estuve una vez en Luxemburgo y aún los franceses, que son súper quisquillos con la comida, mostraban sus respetos por la comida de Luxemburgo. Era verdaderamente extraordinario. Pero a mí en general me gusta mucho la española. La comida española prácticamente de cualquier región, puede ser de Madrid, puede ser del norte, del sur. Me gusta mucho la comida española. Muy bien, lo tomaré en cuenta para cuando vaya a España, si alguna vez voy. Claro, claro, sí, sí. Dentro de todos estos viajes, congresos, eventos internacionales a los que asiste, ¿alguna vez ha tenido alguna experiencia chistosa, surrealista, paranormal en alguno de estos eventos? Paranormal no, pero chistosas y surrealistas sí he tenido varias. Yo creo el viaje, uno de los que recuerdo como de los más peculiares de mi vida, fue este viaje que mencioné a la India en 2009, la primera vez que iba yo a la India. Me invitaron a dar una plática en un congreso en Calcuta. Y fue, pues hay que dar algún día, espero escribir mis memorias. Fue un viaje realmente memorable en todos los sentidos. Pasaron cosas malas y cosas buenas. Un viaje larguísimo, yo nunca había ido a la India, ¿no? Un viaje de esta longitud, viajé vía Nueva York, si recuerdo bien. Y estos vuelos siempre los programan de tal forma que si uno no va a Delhi, hay que pasar la noche en Nueva Delhi. Y los vuelos, digamos, a las demás ciudades siempre son en la mañana, nunca son en la noche. Entonces no hay manera de tomar la conexión, lo obligan a uno a pasar una noche ahí. Y ahora, bueno, yo he ido varias veces a la India, ahora ya hay una zona cerca del aeropuerto con hoteles que parece que está uno en Estados Unidos. Son carísimos porque cobran un impuesto para extranjeros y está muy por arriba de los precios normales de la India. Pero si uno nada más va a pasar una noche, pues no pasa nada. Pero en aquella época, cuando fui en 2009, no existía esa zona. Yo había reservado una habitación en Nueva Delhi con una persona que yo conocía de una agencia de viajes. Y pues llegué, tomé un taxi, me llevaron a este hotel. Y bueno, ahí me estafaron, pues, ¿no? O sea, cuando me invitó a tomar el té, el gerente, dije, aquí hay algo mal, ¿no? Y entonces me empieza a echar ahí el choro de que estaba sobrevendido el hotel, pero él me iba a ubicar en uno igualito, ¿no? Entonces eso sonaba como México, ¿no? Entonces dije, ya me frego. Y pues efectivamente, no sé cómo estaba ese hotel por dentro, ¿no? Porque nada más vi el lobby. Pero el otro estaba peor, ¿no? O sea, era una cosa espantosa. En el colchón no había quien se acostara, o sea, estaba súper sucio el colchón. En el baño era así con una cubeta, había regadera, pero literal había con una jícara, ¿no? Y echarse así agua a jicarazos, una jícara de plástico. Terrible. Entonces yo no dormí, iba muy cansado del vuelo y no dormí prácticamente toda la noche. Muy temprano pedí que me llevaran al aeropuerto. Me llevan al aeropuerto y resulta que me confundo de terminal. Llegué, por decir, a la 1 y mi vuelo salía de la 2 y no estaban al lado, estaban bastante lejos, una terminal de la otra. Entonces tuve que tomar otro taxi, casi pierdo el vuelo. Eh, Llegué así, ya durmiendo, ¿no? A Calcuta. Fueron por mí al aeropuerto unos chicos, unos jóvenes, y me llevaron al hotel. No, hombre, ese hotel es uno de los mejores hoteles en donde me he hospedado en mi vida.
se llama el Taj, como el Taj Mahal, súper lujoso. Era un hotel de primer mundo, pues caro aún para los estándares occidentales, ¿no? Costaba como Vaya. $2 la noche, digo, me lo pagaron, pues no lo tuve que pagar yo. Y entonces yo como iba muy cansado, llegué y me dormí de inmediato. La cama estaba espectacular. Y cuando me desperté ya en la noche, pues tenía mucha hambre, no había comido como en 24 horas. Y bajé y habían 3 restaurantes. Entonces me metí al primero que vi, dije, aquí voy a entrar. Y no recuerdo qué pedí, excepto que en algún momento de la cena el chef fue a hablar conmigo. El chef no lucía como alguien de la India. Y empezó a platicar, me preguntó de dónde era. Yo supongo que me vio así raro, ¿no? Tipo, quién sabe dónde será. Y porque llegaban como muchos turistas ingleses y norteamericanos, y era obvio que yo no era ni uno ni otro, ¿no? Entonces como que llegó a ver este cuate de dónde viene. Y empezó a platicar conmigo, y entonces él me recomendó los egg rolls con el chocolate. Y era espectacular, ¿no? Una cosa buenísima. Y luego al día siguiente, cuando me desperté en la mañana, me hablan a la habitación y me dicen, su coche está listo. Yo dije, ¿cuál coche? No, si yo no pedí coche. Y entonces bajo y resulta que había un coche con un chofer y con una hoja pegada con mi nombre, ¿no? O sea, doctor Carlos Cuello. Wow, dije, nunca me han puesto un chofer. La trampa era que el chofer no hablaba inglés, solamente hablaba Bangla, que es la lengua que se habla en esa región de Calcuta, ¿no? Entonces comunicarme con él era todo un reto. Más o menos después encontré cómo hacerle, porque lo que yo hacía era que le anotaba el lugar al que yo quería ir. Ya luego descubrí que tampoco sabía leer el chofer, pero no era tan tonto. Lo que hacía era que le preguntaba a la gente en la calle, ¿no? O sea, salía, paraba uno que iba caminando y le mostraba el papel y en Bangla le preguntaba, ¿no? ¿Qué lugar es este? Y pues ya me llevaba ahí. Entonces sí fue toda una experiencia, ese viaje fue casi surreal. En una conferencia vi algo también que nunca he vuelto a ver en mi vida, un tipo que además es muy famoso en la India, que estaba dando una conferencia magistral y a la mitad de la plática le sonó el celular y tomó la llamada. O sea, el tipo le dio la espalda al público, contestó la llamada y luego siguió dando la plática como que no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Era una cosa, era el director del ISI en ese entonces, del Instituto de Estadística de la India, que era un tipo famoso por hacer cosas como esa, pero yo no lo sabía, ¿no? Yo no lo conocía. Entonces sí fue un viaje entre lo surreal, lo divertido. He tenido muchas anécdotas por lo mismo que he viajado mucho. También me rompieron mi maleta en ese viaje, me destrozaron mi maleta. Y fue un lío levantar el reporte con Delta, o sea, todo eso fue una pesadilla. Y luego tuve que comprar otra maleta en Calcuta y dejé la maleta rota en el hotel. Pero me pidieron que hiciera una carta donde para que yo no fuera a acusar al hotel que ellos se habían quedado con mi maleta, ¿no? Y le digo, pero si vean cómo está la maleta, está cortada en diagonal y los botones casi se agarran a golpes por la maleta. Sí, una cosa ahí, pues, eso sí era surreal para mí. Qué Porque extraño. ya esa maleta estaba desahuciada, ya no había nada que hacerle, ¿no? Pero para ellos era un botín de guerra, o no sé cómo veían la maleta. Este, y tuve que hacer una carta a mano diciendo yo, Carlos Cuello, en pleno uso de mis facultades, ¿no? Decidí dejar esta maleta porque la considero inservible, una cosa así le puse la carta. Entonces sí fue toda una experiencia. La comida también muy diferente, la comida en la India suele ser muy condimentada, muy picosa. No ha sido, digamos, el viaje más azaroso que he tenido en la India, he tenido otros peores, pero que fue el primero, pues para mí todo era diferente, ¿no? La cultura, la gente, el país, ¿no? El ver esta pobreza terrible, estos contrastes, ¿no? Yo un día me quise dar un baño de pueblo y decidí ir al zoológico que estaba cruzando la calle del hotel. Y era un mundo totalmente distinto que el hotel, pues el hotel era así como un espejismo, ¿no? Como un oasis en medio del desierto. Pero afuera se veía una pobreza, o sea, aún acostumbrado a la pobreza de México, no es nada con la pobreza que se ve en la India. Es terrible, pues, ¿no? Ve uno cosas que a uno lo impactan mucho. Y sin embargo, yo les decía a mis estudiantes, en esa ocasión, me invitaron a dar una plática al ISI, que estaba del otro lado de la ciudad de donde quedaba el hotel, un instituto muy prestigioso de investigación. Y se me quedó muy grabado porque llegué y había un elevador, pero me dijeron, le sugerimos no usar el elevador. Era un elevador sacado de una película de Hitchcock, ¿no? De esta como de los 40, que tiene la rejita hasta que se corre, ¿no?
Y dije, por supuesto que no voy a subir porque seguro me quedo atrapado ahí. La sala donde di la plática, o sea, llegaba la persona que me invitó, que ahora es la directora del ISI, con un plumero, no estoy exagerando, pero así grandotote, a quitar las telarañas en las esquinas, las cortinas todas roídas, la computadora no sabía si tenía USB o no, ya después descubrí que sí tenía una computadora así del precámbrico superior. Y sin embargo, cuando acabé la plática, se me acercaron dos chavos a preguntarme unas cosas de multiobjetivo y cada uno ya había publicado al menos 2 artículos en EAAA Transactions. Eran estudiantes de doctorado de la señora que me invitó. Y entonces yo después les decía a mis estudiantes, estos chicos me enseñaron una tremenda lección, que no importa las limitantes económicas que uno pueda tener en un país, se puede hacer investigación de primer nivel. Yo eso de alguna manera lo había intentado hacer, ¿no? Pero el verlo ahí en un país que claramente tenía muchas más limitantes que las que tiene México, a mí me impresionó y es algo que me impactó muchísimo y que se me quedó muy grabado para otros viajes que hice después a la India. Y tengo como mucho respeto por ellos como investigadores, son grandes ingenieros, las carreras de ingeniería son muy buenas. Y también ese tesón, ¿no? El tener como objetivo el hacer investigación de calidad a pesar de todas las circunstancias. En vez de que uno ponga como excusa, no, es que no tengo todas las condiciones, que es lo que mucha gente hace luego en México, ellos no ven eso como limitantes. Ellos simplemente se concentran en su trabajo y tratan de publicar en los mejores foros. Digo, no todos publican cosas de calidad, por supuesto, ¿no? El ISI es un poco tal vez una excepción, igual que los IITs, los antiguos, el de Kanpur, Bangalore, todos estos. Pero hay gente que hace investigación de altísimo nivel en esas condiciones tan, pues, difíciles, digamos, ¿no? Sin apoyo para ir a congresos, sin apoyo para pagar páginas extra en una revista. Claro. Poco presupuesto, con una moneda muy devaluada, con salarios muy bajos, ¿no? En aquel entonces un full professor ganaba $700 mensuales, ¿no? Una cosa terrible. Un becario de CONACYT recibía más sueldo que un full professor en la India. Entonces, con todas esas limitantes, para mí fue una lección muy valiosa en mi carrera, pues, de convencerme aún más que la situación económica no tiene que ser un obstáculo para no poder hacer investigación de calidad. Muy interesante, definitivamente. Lo mismo que comentábamos, ¿no? De Ramanujan, que alguien que inició desde cero llegó a publicar cosas realmente geniales. Para terminar, le voy a decir unos conceptos y la primera palabra que se le venga a la mente, pues me la dice. ¿Sale? Ok. Eva, vas a facilito. México, Casa, ciencia, pasión, evolución, pasión, Sinvestab, casa, Chiapas, hogar, cómputo inteligente, pasión. JCR, Ahí está más difícil, pero la primera palabra que me viene con JCR es necesidad. contingencia, Odio, estructuras reticulares, juventud, IEEE. amor. Muy bien, muchas gracias. Pues ya estamos llegando a la parte final. Ya para culminar esta entrevista, dentro de este formato en el canal vamos a hacer entrevistas a otros investigadores también de México. Y me gustaría que usted le dejara una pregunta al siguiente entrevistado de este canal. No sé cómo se vaya a subir el orden de los entrevistados, así que una pregunta a un investigador. Pues es que, bueno, si supiera un poquito más, no tengo que saber el nombre, pero si es alguien que está empezando o alguien ya más senior, es más fácil, ¿no? Pero voy a suponer que es alguien como de mi edad, ¿no? Yo lo que le preguntaría es si sigue sintiendo pasión por hacer investigación. Eso para mí es fundamental, más allá de la edad, ¿no? Hay gente que piensa que con la edad se va perdiendo la pasión. Yo todavía la tengo, yo creo que sí he perdido algo, pero todavía la tengo. Pero es fundamental para alguien joven que tenga pasión por la investigación.
Entonces, eso es lo que Perfecto. sería si todavía tiene, supongo que la tuvo de joven, si es que ya no está joven, y sería interesante saber qué dice, ¿no? Si todavía siente pasión y no lo hace como algo rutinario, pues la investigación, ¿no? Algo que en realidad lo sienta en su corazón, ¿no? Que sienta, esto es lo que yo siempre quise hacer en mi vida, que es mi caso. Perfecto, muchas gracias. Se la vamos a hacer. No sé quién de mis compañeros vaya a entrevistar al investigador que le toca la pregunta, pero le avisaremos quién la Para respondió. ver qué contestó, ¿no? Sería Sí, interesante. estará interesante. Como usted es de los primeros, no tenemos pregunta de invitados para usted, así que Tuve suerte. sí, tuvo suerte. Pues muchas gracias por la entrevista, por su disposición, por Gracias. el tiempo, por las anécdotas, que creo que nos va a gustar a todos los que la vemos. Eso Este, espero. muchísimas gracias y nos vemos. Si no nos vemos virtualmente, nos veremos presencialmente en Sí. algún momento.